Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes. Ah, sí, ya las escucho. Es que tenía problemas con mi computadora, no me dejaba conectarme, pero bueno, ya estoy aquí. Gracias por estar. Bueno, vamos a esperar que se sigan uniendo, las hermanitas. Denme 5 minutitos. Listo. Listo, Bueno, bueno, ya había perdido un poco la práctica. Discúlpenme. Voy a empezar a compartir pantalla. Espero que la puedan ver ya. Y listo. Ahí ya la pueden ver, ¿verdad? no, no se ve nada. Sí, a ver. Gracias, Irma. Mm. Se veía, pero se volvió a quitar. Ah, ok. Ahora sí. Ahí ya se ve. Listo. Sí, Muchas gracias. Pues no puedo ver quién está conectado, solamente me aparecen aquí 7 personitas conectadas, pero bueno, gracias a todas, bienvenidas. Y bueno, pues estoy muy contenta, la verdad, hasta emocionada de poder retomar nuestras clases. Por ahí tuve un cambio de trabajo y fue un poco complicado, pues con todo este proceso de Eric Doctores y todo esto también, hacerme cargo de la clase, pero bueno, ya la idea es que cada 8 días otra vez estemos aquí reunidas. Y bueno, pues quiero pedirles si me ayudan a orar, alguien que me ayude a orar, que alce su manita y abra su micrófono. Una valiente. Bueno, no se sí, preocupen. yo le ayudo, hermana. Perfecto, hermanita Laura, adelante. Sí. Padre bendito, Señor, te damos gracias en esta hora, Padre, por tu amor, por tu misericordia, gracias por permitirnos reunir, Señor, permite que esta clase sea de bendición para cada una de las que estamos, Señor, pues sé con la hermana Betsa, Señor, pon tu palabra en su boca, Señor, que seas tú hablando por medio de ella a través de para nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros, Señor, y que podamos, pues, adquirir sabiduría por medio de esta clase, Señor. Gracias te damos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanita Laura. Bueno, pues esta clase se llama Formada para la Familia de la Fe y tiene que ver, pues, con
cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros nos bautizamos, nos hacemos hijas de Dios. Entonces, primeramente, creo que aquí no hay nadie en el grupo que piense que Dios no existe. De lo contrario, creo que no estarían aquí, ¿verdad? Entonces, todos entendemos lo que significa ser un hijo, ¿verdad? Nacimos obviamente de una madre y de un padre. Como bebés y como niños pequeños somos completamente dependientes de nuestros padres, ¿verdad? Entonces creo que si no eres mamá, pues por lo menos sabes lo que es ser hija porque naciste de una madre, ¿verdad? Entonces, nuestra madre nos amaba, nos cuidaba, nos alimentaba, ¿verdad? Nos enseñó a convertirnos en adultas y puedo decir que adultas responsables, ¿verdad? Entonces, en la Biblia, ser un hijo de Dios generalmente se refiere a la idea de que los creyentes somos adoptados en la familia de Dios y por lo tanto recibimos ese estatus de hijos de Dios. Este concepto está presente en toda la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento a menudo se hace referencia a Israel como el Hijo de Dios o el primogénito de Dios. Y en el Nuevo Testamento se dice que los creyentes en Jesús se convierten en hijos de Dios a través de la fe en Jesús como Hijo de Dios, ¿verdad? La Biblia habla mucho de que Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, Dios es el que hizo todas las cosas y todas las cosas son para su gloria. Él quiso tener muchos hijos que compartieran su gloria. En Hebreos 2:10 dice, miren cuánto nos ama nuestro Padre Celestial, porque Él nos permite ser llamados sus hijos. ¿Sí? Y primera de Juan 3:1 dice, y eso es lo que realmente somos, hijos de Dios, hijas de Dios, ¿verdad? Entonces imagínense ese privilegio de poder ser llamadas hijas de Dios. Dios en realidad siempre, su idea fue formar una familia, ¿verdad? El Dios basa la creación también en este aspecto, en crear familia. Por eso creó a Adán y Eva y les dijo, reproduzcanse, ¿no? Entonces, cada una de nosotras fuimos formadas para esa familia que Dios quiso crear. Dios anhela completamente una familia y te creó a ti para que fueras parte de ella. Y este es el segundo propósito de Dios para tu vida. A algunas personas que no estuvieron en clases pasadas, estábamos viendo los propósitos de Dios para nuestra vida y este es el segundo propósito. Entonces, estos propósitos los planeó Dios incluso antes de que nosotras naciéramos, ¿verdad? Entonces, Dios es amor y Él con ese amor valora todas las relaciones con los seres humanos. Entonces, cada ser humano fue creado por Dios, pero no todos los seres humanos, dice la palabra, que somos hijos de Dios, ¿verdad? La única manera de entrar a la familia de Dios es que cada una de nosotras nazca de nuevo en esa familia. ¿Y cómo nacemos? Ahorita lo vamos a ver y es un breve repasito. Entonces, nosotras nos hicimos parte de una familia humana por nuestro primer nacimiento, pero nos hacemos miembros de la familia de Dios por nuestro segundo nacimiento. Por ahí a ver si alguien me puede decir si queda clara esta parte de por qué dos nacimientos. ¿Alguien tiene idea? Me gustaría, no soy de preguntarles mucho, pero sí me gustaría que hoy quedara muy claro por qué hablamos de dos nacimientos. Bueno, de acuerdo a lo que yo entiendo, perdón, no levanté la mano, No te es, preocupes. de acuerdo a lo que yo entiendo es de que el primer nacimiento pues es cuando venimos a este mundo, ¿no? Así Cuando es. nacimos de nuestra madre. Pero el segundo nacimiento se refiere a cuando aceptamos a Jesús. Somos nuevas criaturas, ¿no? Nacemos otra vez. Ok, gracias. Muchas gracias, Irma. Bueno,
Sí, la Biblia habla de aceptar a Cristo en nuestro corazón, pero también la Biblia habla de una parte bien importante que es el bautismo. Entonces, ahorita vamos a ver que no podemos separar esta parte y que la única manera en que podemos tener ese nuevo nacimiento es naciendo de agua y de espíritu. Ajá. Dios nos ha dado ese privilegio de haber sido nacidas de nuevo. Ajá, la mayoría de nosotras somos bautizadas y hemos nacido de nuevo. Si tú no has sido bautizada, si tú no has obedecido el Evangelio, ahorita vamos a ver más adelante, entonces es importante que obedezcas el Evangelio para poder pertenecer a la familia de Dios. Ajá. Entonces, Primera de Juan 12 dice, pero a todos los que recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de voluntad de la carne, sino del hombre, sino de Dios. Entonces, la invitación a ser parte de la familia de Dios siempre va a ser universal, pero hay una condición. Además de la fe en Jesús, la palabra de Dios en Gálatas 3:26 dice, todos ustedes son hijos de Dios a través de la fe en Cristo Jesús, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo. Ajá. Entonces, la única manera de entrar en la familia de Dios es nacer de nuevo. Entonces, un concepto fundamental en el cristianismo es que somos hijas de Dios porque hemos obedecido el Evangelio. Entonces, ser una hija de Dios es de los conceptos más fundamentales en la parte cristiana, ¿verdad? Es un término que se usa en toda la Biblia y a veces comprender su significado puede tener un impacto profundo en nuestra vida espiritual, ¿verdad? La Biblia dice que ser un hijo de Dios generalmente se refiere a la idea de que los creyentes son adoptados en la familia de Dios y por lo tanto recibimos ese estatus, ¿verdad? Este concepto ya lo vimos que está en varias partes de la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces, eh, aquí está la parte del Evangelio, cómo podemos convertirnos en una hija de Dios. Y este es un proceso descrito en la Biblia y es un proceso que comienza con obedecer el Evangelio. Ajá, y aquí también me gustaría que alguien participara y que me dijera, ¿cuál es el Evangelio? ¿Qué es lo que tenemos que obedecer? ¿A qué le llamamos Evangelio? Si alguien me ayuda a participar. Lucy, tú siempre eres muy participativa, me gustaría escucharte. Sí, Bexa, buenas tardes a todas, bendiciones. El Evangelio quiere decir nuevas, nuevas. Quiere Ajá. decir la muerte de Jesucristo en la cruz para el perdón de nuestros pecados, muerte, sepultura y resurrección. Nosotros, obedeciendo el Evangelio, que son las nuevas, nuevas, nosotros simbólicamente, cuando aceptamos a Dios en nuestras vidas, para no para cambiar, sino para transformarnos, cambiar todos nuestros hábitos y obedecer lo que Dios quiere para nosotros, que son los mandamientos. Él nos dice en los mandamientos que no es que nosotros quieramos hacerlo, sino que es nuestro deber obedeciendo y aceptando el compromiso con Dios, no por quedar bien, porque pues si obedecemos a Dios, vamos a decir, vamos a tener pues muchas bendiciones. Y claro, las tenemos, pero no materiales, sino espiritualmente. Y al nacer, nacemos en espíritu, que son cosas que no vemos, que es por decir el amor, todo lo que entra en nuestro corazón, que son cosas buenas. Entonces, obedeciendo, entramos en las aguas del bautismo simbólicamente y resucitamos como nuevas criaturas, somos nuevas en espíritu y ya no gobierna, pues ahora sí la carne, que en la carne tenemos envidia, resentimiento, coraje y todas las cosas malas, ya entra todo lo bueno en nosotros y es una transformación poco a poco, no va a ser así rápido, ¿no? Ok. Y resucitamos con Jesús y él dice que pues tenemos una nueva vida en Cristo. Así Ok. yo ¿sí? Muchas gracias, Lucy. Sí, ahorita vamos a ver todo esto, ¿no? Vamos a ver, a comparar un poquito lo que estás comentando contra la clase. Bueno, el Evangelio como tal implica una serie de pasos, que es una decisión meramente personal y esto implica fe, arrepentimiento,
pedir perdón, confesar a Jesús como Señor y bautizarse. Entonces aquí están los 5 pasos, que es oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse, y el último paso es perseverar en la palabra, ¿verdad? Entonces, ser hijo de Dios no se limita a un linaje físico, sino que es un estado espiritual que se logra a través de haber obedecido el Evangelio. El bautismo, las familias saludables generalmente sentimos orgullo, ¿verdad? De pertenecer a una familia, a nuestros miembros, cada uno tiene su lugar, ¿verdad? En la familia. Y no nos avergonzamos de cada miembro, sino al contrario, reconocemos y nos reconocemos como parte de la familia, ¿verdad? O sea, en muchos casos, realmente no, tal vez no puedes llevar una relación cordial con tu familia carnal, pero no debe ser así con tu familia espiritual. Entonces, quiero que sepas que el bautismo no es un rito, no es una opción. El bautismo simboliza tu participación en la fe, en la familia de Dios, declara tu fe. Simboliza, como bien dijo Lucy, la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, y es exactamente eso. El bautismo, recuerden que es por inmersión. Si tú no estás bautizada por inmersión, revisa por favor y las escrituras y obedece el evangelio. Ajá, porque el bautismo por inmersión simboliza la muerte. Cuando tú entras al agua, simboliza la muerte. Cuando tú te sumerges en el agua, significa o simboliza la sepultura de Jesús. Y cuando tú sales del agua, estás resucitando con Cristo. Entonces, simboliza tu muerte a la vida vieja y anuncia tu vida nueva en Cristo. Entonces, a veces es triste que las personas conocen ya el Evangelio, pero no tienen esa fe, no tienen, les falta algo para dar ese paso, ¿sabes? Si tú no das ese paso y tú sabes lo que tienes que hacer, estás pecando. Y sabes, tu nombre necesita ser inscrito en el libro de la vida. Entonces, eh, Jesús ordenó en la Gran Comisión que hiciéramos, que hiciéramos discípulos en todas las naciones, ajá, y que los bautizáramos en el nombre de Jesús. Entonces, imagínate qué tan importante es para Jesús el bautismo, que lo dejó plasmado en ese versículo que nos dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones y bautizarlos en el nombre de Jesús. Entonces, ya vimos que el bautismo no es un rito, que no puede ser demorado o postergado, que significa tu inclusión en la familia de Dios, y que al ser bautizado anuncias al mundo que no te estás avergonzando de ser parte de esa familia de Dios. ¿Has sido bautizado? Jesús ordenó este hermoso acto para todos los que viven en su familia, y Él nos dijo en Mateo, ¿verdad? 19, vayan y hagan discípulos. Entonces, Jesús a la Gran Comisión le da esa prominencia del bautismo, ¿sí? Esa gran tarea del evangelismo y la edificación, pero también le da esa prioridad al bautismo. Ajá. Entonces, recuerda que el bautismo está lleno de muchos significados. Y que obviamente cuando tú te bautizas, dice la palabra, que hay fiesta en los cielos. Imagínate si para Jesús no sería importante que los ángeles y todos los que están en el cielo anuncian y se alegran de esa decisión, ¿verdad? Entonces, el bautismo por sí solo, pues es decir, que tú te sumerjas en el agua solita, no te hace un miembro de la familia de Dios. Solamente el tener fe en Cristo va a hacer eso. Ajá. Es como cuando tienes fe y obviamente obedeces, y al salir del agua, sí, tu vida va a comenzar a ser transformada. Dice Lucy y dice la palabra, ¿verdad? Bien lo dijo Lucy, que al salir somos nuevas criaturas. Entonces empieza ese proceso de transformación que evidentemente no es magia, pero el bautismo no es un rito y no es una opción. Entonces tómalo en cuenta. Una vez que tú eres bautizada y que eres llamada como hija de Dios, una de las características
de ser una hija de Dios es el amor. Ajá. Esta característica del amor se puede encontrar a lo largo de las escrituras y nos ayudan realmente a comprender lo que significa ser una hija de Dios. Esta característica es un fruto de ese nuevo estado espiritual en el que tú estás. Primera de Juan 3:1 dice: mirad qué gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que somos, ¿verdad? Una hija de Dios. Una hija de Dios se define por el amor que recibe del Padre, y eso también lo muestras a tu prójimo. De la misma manera en que los padres humanos generalmente cuidan a sus propios hijos, Dios vela por la creación desde el comienzo. Él está velando por cada una de nosotras, cuidándonos con esmero, protegiéndonos, apoyándonos. ¿Sí? Él se alegra de nuestros éxitos, se alegra de que estemos bien, se alegra de esa espiritualidad. Y Dios sigue siendo un padre para toda la gente, ¿no? Dios sacó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Envió y hasta que envió también a su hijo Jesús a morir de una manera atroz, dolorosa, y así salvar a la humanidad del pecado, ¿verdad? Entonces, cada parte de esto, todo ese proceso que se vive desde los israelitas hasta nuestra era, ajá, Dios en cada momento ha manifestado ese amor tan grande. Ajá. Y Jesús y Dios, pues, nos pide algo a cambio por esas demostraciones tan generosas de su amor. Nos pide algo a cambio. Creo que si pudiera definirlo en una palabra, diría obediencia, ¿sí? Como la mayoría de los padres, nosotros solo generalmente le pedimos a nuestros hijos que sean obedientes, ¿verdad? Nos alegramos de ver a nuestros hijos tener éxito, de ver a nuestros hijos convertidos en miembros productivos y con una buena ética, con buenas bases en la sociedad, ¿verdad? Pero creo que la mayoría de los padres lo único que queremos y lo único que pedimos es ser obediente. Y Dios quiere lo mismo. Y nos pide también que seamos obedientes y que ese amor tan grande que Él nos ha dado, también lo compartamos, ¿verdad? Que ese perdón y salvación que Jesucristo nos ha dado, también la compartamos. Y es ahí donde tenemos también que tener amor por las almas, esa pasión porque la gente conozca, esa preocupación porque la gente sepa que hay un Dios que te ama y que hay un plan de salvación, ¿sí? Recuerden que el fruto del amor, como lo dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor. Entonces, Jesús desea, y esto ya lo sabemos, no estamos descubriendo el hilo negro, ¿verdad? Lo hemos visto muchas veces, que desea Jesús que amemos a los demás como Él nos ama a nosotros. Ese es su mandamiento, ¿verdad? Que os améis como yo os he amado, dice Juan 15:12. Entonces, nunca sería posible poder cumplir este mandato a través de nuestro amor, que muchas veces es limitado y humano, pero desarrollar esa semejanza con Cristo en nosotras es amar como Él nos amó, ¿verdad? Entonces, te invito a que ames a las almas, a que ames a tu prójimo, a que te involucres en orar por las personas que están a tu lado, en tu familia, por tus cuñados, por tu suegra, por cualquier persona que no conozca el Evangelio. A veces conocemos gente y no le hablamos de Jesús. Y esto es parte de nuestra gran comisión, pero es parte también de mostrar ese fruto del Espíritu y demostrar que Jesús te ama y Jesús vino a morir por ti. Otra cualidad de ser una hija de Dios es la paz. Una hija de Dios experimenta esa paz de saber, primero, que es una hija amada, y segundo, que es una hija amada de Dios, ¿verdad? Que es el máximo creador. Entonces, esa paz muchas veces parece un concepto difícil de alcanzar. Es muy fácil quedarnos atrapadas en los quehaceres de nuestra vida cotidiana, sentirnos abrumadas por las demandas de tiempo que tenemos, ¿verdad? Entre el trabajo, la escuela, la comida, el quehacer, los llamamientos en la iglesia, ajá, tal vez tu familia, tus amigos. Puede ser
muy difícil encontrar un equilibrio y mantenerte espiritualmente centrada, ¿sí? Pero aunque a veces podamos sentir que nuestras vidas están llenas de todo menos de paz, pues muchas personas también, si te pones a pensar, enfrentan diariamente como desafíos, como soledad, ansiedad, problemas crónicos de salud, deudas, luchas, debilidades personales, adicciones, sufrimiento, la muerte de un ser querido, o incluso tal vez se encuentran en una crisis espiritual, ¿verdad? Muchas veces dejamos que ese amor del Señor se enfríe y nos comenzamos a alejar. Entonces, todas, sin duda alguna, llevamos cargas que las personas a nuestro alrededor tal vez incluso a veces no pueden ni ver. A mí me ha tocado escuchar que de repente alguien dice, oye, tienes una familia perfecta, tienes una vida perfecta, no te hace falta nada. Lo he escuchado en el mundo, lo he escuchado, ¿no? De gente que dice, no te hace falta nada, tienes todo. Entonces, a veces esas cargas no las dejamos ver, esas cargas no las conoce nadie más que nosotros y nuestros cercanos. Y muchas veces nuestras almas anhelan esa paz, pero a veces no hay donde refugiarnos de nuestras pruebas, ¿verdad? Entonces, ¿sabes? Quizá no estamos buscando en los lugares correctos o de la manera más efectiva. Dios nos ha dado esa capacidad de ejercer la fe para que tú puedas encontrar la paz, para que puedas encontrar gozo, para que puedas encontrar ese propósito en la vida, ¿sí? Esa fe debe estar arraigada a algo seguro. Y no hay algo más sólido, algún fundamento más sólido que la fe en el amor del Padre, que el amor que el Padre Celestial tiene por ti, ¿verdad? Fe en su plan, que es bueno, agradable y perfecto. Fe en esa disposición, en el poder que tiene para poder cumplir absolutamente todas sus promesas. Entonces, hermana, recuerda que la paz es un don de Dios, ¿sí? Y viene en la Biblia, en Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, la paz, hermana, es el resultado de obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Nos quedan 10 minutos. Recuerden que si se termina, volvemos a iniciar. Ya no me falta mucho, se los prometo. Si se termina, vuelven a entrar. Entonces, Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. La paz es nuestro objetivo más valioso, ¿sí? Mateo 5:9 también habla de bienaventuranza y aquí quiero, habla de pacificadores. Paz y pacificador quizá no signifiquen lo mismo, pero Jesús nos insta a ser pacificadores, porque dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, ¿hay algo que te esté robando tu paz? Ten fe en Jesús, ten fe en el Señor. Y por sobre todas las cosas, busca la paz, sé pacificadora, no seas de esas personas revoltosas, de esas personas que por todo quieren pelear. Y también las he visto muchas veces en el súper, incluso yo era de esas, ¿no? Ah, porque ya me miró feo, porque no me dio el cambio rápido, porque no me empacó mis cosas rápido, porque no me cobró rápido la cajera. Yo ya estaba enojadísima, ¿no? Y pues me sentía pues con el derecho de, oye, pues te estoy pagando, ¿no? Entonces, a veces somos así, a veces seguimos con cosas de ese estilo en nuestra vida y por cualquier cosita brincamos y si no nos parece algo, luego brincamos y estamos ahí tratando de pelear con el prójimo. Entonces, sea una pacificadora, escucha, escucha al Señor, escucha con atención, ponte a orar por esas cosas que de repente tú no tienes el control y sé una pacificadora. Entonces, recuerda que tal vez son cosas diferentes, pero una pacificadora anhela la paz, ora por la paz, trabaja por la paz, se sacrifica también por la paz, ¿verdad? Entonces, la realización de la paz está en ti, está en que dejes actuar al Señor, ¿sí? Dice Pablo en Romanos 12:8, si es posible, en cuanto de vosotros dependa,
estad en paz con todos los hombres. Y así nos insta el Señor a buscar la paz, a ser pacificadoras y a también sentir esa paz que dice la Escritura que sobrepasa todo entendimiento. Otra característica es la justicia. Les prometo que ya casi acabo. Romanos 8:14 dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Un hijo de Dios o una hija de Dios se caracteriza por una vida vivida en justicia y guiada por el Espíritu Santo. Dios es justo en todos sus actos y espera que tú también lo seas. ¿Sí? Dice la palabra que también los justos van a padecer persecución. Entonces, practicar la justicia es lo que nos demanda el Señor. No solo practicarla, dice también Miqueas 6:8, sino amar la misericordia y andar en humildad con Dios. Ajá, entonces Miqueas 6:8 dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La iglesia, hermana, no tiene el monopolio de la justicia de Dios. La iglesia tiene la responsabilidad de anunciar y establecer la justicia de Dios en toda la tierra. ¿Qué anunciamos? El evangelio, lo justo, ¿verdad? Si no obedecemos el evangelio, vamos a tener que pagar por nuestros pecados. Si somos justificados por la sangre de Jesús, entonces nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Ajá. Esa justicia de Dios es uno de los atributos más notables en las escrituras y es también uno de los más difíciles de explicar, ¿sí? La rectitud de Dios es su justicia se refiere a ese perfecto y absoluto derecho de Dios, ¿verdad? Entonces, significa que Dios siempre hace lo correcto, que Dios siempre es justo en todos sus actos, en todas sus decisiones, que Él nunca hace nada malo. La justicia de Dios se refiere también a la manera en que Dios trata a todas las personas, ¿verdad? Sin importar quiénes son o qué han hecho. La justicia es una de sus virtudes más importantes que vamos a encontrar del Señor. La justicia es importante para el Señor, entonces necesitamos ser justas conforme nos guíe el Espíritu Santo. Otra característica es la alegría. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Esto no te da alegría? Una hija de Dios experimenta el gozo del Espíritu Santo dentro de ella, testificando que es una hija de Dios. Y Filipenses 4:4, creo que la había notado por acá, dice, alegraos siempre en el Señor, os lo repito, alegraos. Este versículo, cuando Pablo lo escribe, está en la cárcel. Ajá. Y Pablo tiene un gozo inmenso, una alegría inmensa por ser hijo de Dios. ¿Tu alegría es contagiosa, hermana? Las promesas de Dios son los tesoros de tu corazón. Si realmente conoces y crees todas las promesas de Dios en Cristo, el pensamiento de su gloria, de su reino y su paz van a traer canciones y alabanzas a tus labios. Ajá. ¿Cuántas veces estás triste y empiezas a cantar alabanzas? El Señor dice, si estás triste, canta alabanzas. Y si estás contento, canta alabanzas. Eso es lo que quiere el Señor, que siempre tengas alegría en tu corazón. Puede ser que no seas muy expresiva, que no sonrías mucho, pero la alegría se siente, la alegría está en tu corazón y Dios quiere que sea contagiosa. Ajá. Alegraos siempre en el Señor, dice Pablo. Entonces, recuerda este versículo. Cuando Pablo escribió, estaba en la cárcel, se encontraba entre cadenas. Y por lo tanto, en una situación así seguramente no hay gozo, no hay paz, no hay alegría, ¿sí? Pero Pablo pudo ver el resultado de esa espiritualidad, de tener al Señor en su vida. Entonces, esta debe ser una profunda y constante actitud en nuestra vida, nacer de esa alegría, ¿verdad? Entonces, el gozo de Pablo era increíble. Entonces, tú no tienes a veces que reflejar
tus circunstancias externas. Las circunstancias externas no tienen que determinar tu alegría. La alegría, recuerda, viene de dentro de tu corazón, de tu relación con Cristo, ¿sí? Pablo estaba lleno de gozo porque él sabía que no importaba lo que le pasara, el Señor estaba con él. Y una vida llena así del Espíritu Santo se caracteriza por el gozo. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo y nacemos de nuevo, ya vimos que Dios se convierte en nuestro Padre y nos hacemos sus hijos. Y entonces otros creyentes se hacen nuestros hermanos, nuestras hermanas, y la iglesia se convierte en tu familia espiritual, ¿sí? La familia de Dios incluye cualquier creyente del pasado, del presente y del futuro. Tienes una familia muy grande, una familia espiritual. Y para Jesús, para Dios, la familia espiritual es mucho más importante que nuestra familia física, que nuestra familia carnal. Por más parentesco que haya, tu familia espiritual es la que va a durar para siempre. Entonces, nuestras familias en la tierra, obviamente son dones maravillosos del Señor, pero son temporales y son frágiles. A menudo esas familias se dividen, ya sea por un divorcio, por la distancia, por la vejez, por la muerte, por las nueras o los yernos, ¿verdad? A veces esas familias se dividen, pero nuestra familia espiritual, nuestras relaciones con otros creyentes van a continuar por la eternidad. Entonces, imagínate, esta es una unión más fuerte y es un vínculo que va a permanecer más allá de las relaciones que tengas en la tierra. Entonces, soy una hija de Dios. ¿Qué beneficios tengo por ser una hija de Dios? Bueno, pues tenemos innumerables beneficios. Muchos se describen en la Biblia y pues algunos de los beneficios más significativos son la salvación. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces, como hija de Dios, tienes ese beneficio de la salvación a través de la fe en Jesús. Tienes vida eterna. Juan 5:24 también dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado. Ha pasado de muerte a vida. Y un hijo de Dios, hermana, tiene la promesa de la vida eterna a través de la fe en Jesús. También tenemos la orientación o la guía del Espíritu. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces, como hija de Dios, tú tienes ese beneficio